Hola a todos, bienvenidos a la Biblioteca de la Historia. Programa muy especial el que tenemos hoy, ya que tenemos con nosotros a Sergio Alejo Gómez, colaborador habitual en este podcast, ya que es el general al mando de la sección Las Arenas del Tiempo. Y es especial este programa porque Sergio nos presenta su nuevo ensayo, titulado ¿Sabías qué? Un paseo por la antigua Grecia. Buenas, Sergio. Hola, ¿qué tal, Gerión? ¿Cómo Pues estás, muy bien, jefe? aquí estamos. La verdad que encantado que te acerques aquí a los micrófonos de la Biblioteca de la Historia para presentarnos tu nuevo ensayo, el ¿Sabías qué? Un paseo por la antigua Grecia. Aquí lo tenemos. Los que nos estén viendo por YouTube ya lo estarán viendo aquí en pantalla. Este es el nuevo ensayo que nos va a presentar Sergio. Y bueno, para todo aquel que no conozca todavía la trayectoria de Sergio Alejo, decir que es historiador, es licenciado por la Universidad Autónoma de Barcelona, especializado en el mundo antiguo, concretamente en todo lo concerniente a las civilizaciones griega y romana. Ejerció durante un tiempo como docente de educación secundaria. También es miembro del podcast La Biblioteca Perdida con su sección por los dioses. Miembro del grupo Divulgadores de la Historia. Y además, como tuvisteis ocasión de comprobar en el audio sobre recreación histórica, es recreador histórico en el grupo Barquino Oriens. Decir que en estos momentos su principal ocupación es la de escritor. Sergio es un autor muy prolífico y muestra de ello es que tiene publicados por el momento 8 libros. 3 de ellos son una trilogía titulada Las Crónicas de Tito Valerio Nerva, en la que viviremos de primera mano las aventuras y desventuras de un veterano legionario romano en unos tiempos muy turbulentos para Roma. Además de esta apasionante trilogía, tiene 2 novelas que forman parte de la saga Renovatio Imperi, perdón, cuyo primer libro se titula Herederos de Roma y cuyo segundo volumen se titula Águilas en África. Novelas en las que viviremos de primera mano las aventuras de un soldado del Imperio Romano de Oriente. Por último, y por el momento, Sergio nos ha traído 3 ensayos. Uno de ellos es el libro titulado ¿Sabías qué? Curiosidades del mundo antiguo. Otro ensayo de Sergio, y que es un libro hermano al nombrado anteriormente, es el libro del mismo título, ¿Sabías qué? Pero cuyo subtítulo es Un paseo por la antigua Roma. Y es que en esta ocasión el libro se centra en diversos capítulos de la historia de Roma. Por último, y para completar por el momento esta saga de ensayos, ha publicado recientemente el libro ¿Sabías qué? Un paseo por la antigua Grecia, donde nos desvela un puñado de los capítulos más importantes e interesantes de este periodo histórico. Así que cuéntanos, Sergio, de qué trata este nuevo ensayo. Bueno, es un poquito el libro hermano, el tercer hermano de la colección, ¿no? De momento, de la colección ¿Sabías qué? Son anecdotarios, curiosidades, personajes, capítulos interesantes, pasajes relevantes de la historia de, en este caso, de Grecia. El anterior era exclusivamente dedicado a Roma y el primero era un poco un compendio de todo, ¿no? Entonces, la idea era en el primero hacer algo más global, que englobaba por fases pues diferentes momentos y de diferentes civilizaciones. El segundo ya fue exclusivamente centrado en la historia de Roma, digamos que desde la monarquía hasta la caída del Imperio Romano de Occidente, incluso llegó más allá porque había algún capítulo dedicado a Oriente. Y en este tercero, pues he querido dedicarle un pedacito de historia a todo lo que fue la antigua Hela, la antigua Grecia, ¿no? Desde los tiempos más arcaicos con las civilizaciones minoicas o micénicas hasta los tiempos de Alejandro y del helenismo, ¿no? De esa época o ese periodo llamado helenístico. O sea que, como ves, un repaso de personajes, de hazañas, de anécdotas, de guerras, de todo un poquito, ¿no? Yo pienso que siguiendo la estela del Sabías qué, pues este tercero era de rigor porque las grandes civilizaciones occidentales de la antigüedad pues son Grecia y Roma, ¿no? Quizá hay otras, pero no han sido estudiadas, no han sido tratadas con tanta profundidad y estas dos son las que quizá destacan por su longevidad, por su importancia y por su legado, ¿no? Entonces, dedicarle un libro a cada una de ellas, pues pienso que era de rigor. Aquí tenemos el libro de Sergio Alejo, el último, ¿Sabías qué? Un paseo por la antigua Grecia. Aquí justo a mi lado tengo el anterior de la saga, Un paseo por la antigua Roma. Y el primero de ellos, Curiosidades del mundo antiguo, lo tengo aquí en la biblioteca. Lo tengo por ahí, desde aquí creo que lo estoy viendo.
Y nada, para ofrecer a los oyentes una pequeña muestra de lo que contiene este libro, Sergio nos va a desarrollar uno de sus capítulos. Estuvimos hablando a ver cuál era el más idóneo para ofrecerle a los oyentes. Concretamente vamos a hablar sobre la colonización griega por el Mediterráneo, que es uno de los muchos capítulos que contiene este libro. Recordar a los oyentes que ya hablamos de la expansión fenicia por el Mediterráneo. La verdad que el tema gustó muchísimo. Muchos oyentes nos pidieron que tratáramos más aspectos de la civilización fenicia y bueno, lo sabrá. Me consta que Sergio está trabajando en ello. Pero antes de esto, hemos querido traer este tema que creo que también es muy interesante y que guarda una relación estrecha con el tema fenicio. Así que estoy seguro que a los oyentes también les va a gustar. Así que, Sergio, cuando quieras. Bueno, pues en la colonización, pues un fenómeno muy popular en eso, en esa antigüedad, ¿no? En esa edad, quizá ya empezando en la edad del bronce y pasando un poco a la edad del hierro, ¿no? Y nos encontramos, pues, unos griegos que, al igual que podemos decir, sus competidores marítimos, los fenicios, en este caso, de los que hablamos ya como muy bien dices en su momento, que nos pidieron también en las arenas del tiempo, pues hablar sobre la colonización de la península ibérica, de Fenicia, ¿no? O sea, estoy trabajando en ello, pero como tenemos tantos frentes abiertos y como tenemos tanto material que ya está grabado y que tiene que salir todavía, o sea, que nos falta tiempo, ¿no? En el Gerión, ojalá pudiéramos hacer un programa diario, ¿no? Incluso así, no sé si tendríamos material grabado de sobra, no sé cómo lo tenemos, porque tenemos una cantidad de material grabado que tiene que salir, pero claro, ahí tiene que haber espacio para todos, ¿no? Entonces, como tu programa ha crecido tanto el canal y te has rodeado de mucha gente y de muchos colaboradores y estás dando un poquito un paseo enorme por la historia, pienso pues que ya hablaremos de los fenicios cuando tengamos que Claro. hablar, ¿no? Sí, ¿O sí, qué? sí. Claro, los fenicios de momento los vamos a dejar ahí aparcados, no nos olvidamos de ellos. Pero bueno, yo creo que a pesar de que, bueno, la saga que nos has traído en las arenas del tiempo sobre Atenas, que hemos escuchado ya unos cuantos episodios y los que quedan por ofrecer a los Y mucho. oyentes, que son muchos más, muchísimos más. Pero bueno, vamos a dejar de momento a los fenicios y vamos a centrarnos en los griegos, que también los queremos mucho a los griegos. Sabes que yo soy un temistoclista y ahora toca hablar de esa expansión griega por el Mediterráneo, que es muy, muy interesante. Y bueno, la relación que la península ibérica tiene con la antigua Grecia. Hay ciertos puntos, ciertas ciudades, como ahora veremos, que su fundación tiene mucho que ver con las colonias griegas, con los griegos. No, y además es que cuando los griegos navegaban y surcaban los mares del Mediterráneo, asentándose en puntos tan distantes como la península ibérica o como Asia Menor, el Mar Negro, ¿no? El Ponto Eusino, etcétera, Roma no era más que un proyecto embrionario, o sea que estaba, quizás no había ni Uh -huh. nacido todavía, en el mejor de los casos, ¿no? No dejaba de ser una ciudad satélite de los etruscos, quizá en el caso de que fuese mítica o legendaria su fundación, bueno, los Rómulo y Remo todavía eran un proyecto, no eran ni respiraban todavía ni habían nacido, o sea que no había loba que amamantara a esos gemelos todavía, porque los griegos ya estaban navegando y ya estaban colonizando junto con los fenicios. O sea, imaginaros lo atrás en el tiempo que nos estamos yendo, ¿no? Porque es que esta colonización griega es muy temprana. En el sentido temprana, estamos asistiendo a un fenómeno, podríamos decir, de movimiento migratorio, que ahora lo especificaremos, pero que se tuvo que dar pues, por unas causas y también tuvo unas consecuencias, como tú muy bien has dicho, ¿no? Se crearon ciudades que hoy nosotros podríamos decir, es que son originarias de hasta estos tiempos, ¿no? Nos remontamos casi al siglo X, siglo IX antes de Cristo. Estamos hablando del año 1000 o el año 900 antes de Cristo, cuando realmente parece que fuera ayer, ¿no? Y han pasado una tremenda cantidad de siglos y ciudades como Empúries, por ejemplo, la tengo muy Sí. cerca yo aquí en la costa catalana, o Malaca, o Sexy, hay muchas ciudades, ¿no? Que incluso fenicias, ¿no? Tiro, ay, perdón, Gadir, como Cádiz, son ciudades que ya se remontan a una antigüedad
de cerca. Hay fuentes e investigaciones que sitúan, por ejemplo, Gadir como la colonia más antigua de la península ibérica y la sitúan incluso en torno al siglo XII, XIII, XII antes de Cristo. O sea, imagínate, o sea, en el XIII, XII antes de Cristo ya teníamos a los fenicios pululando por aquí y los griegos por la parte de arriba. Exactamente. O sea, pero claro, esto es el punto más alejado del Mediterráneo que tenían, ¿no? Pero es que ya se habían movido, ¿no? Es que es un fenómeno muy interesante porque este conglomerado, podríamos llamarle, de movimientos migratorios, porque no es que un día los griegos se decidan, vamos todos a tirarnos al mar y vamos a buscar nuevos territorios que fundar. No, 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 es una cosa que es progresiva, Claro. estamos hablando de siglos. No debemos entender como que todos los días, un día se levantan todas las ciudades-estado griegas y dicen, venga, vamos a colonizar. No, no, no. Esto fue un fenómeno progresivo pues, en base a circunstancias, a condiciones, a causas que provocaron que se tuvieran que hacer a la mar. Y se hicieron de manera progresiva y constante. Es decir, en tal siglo se fundó una ciudad en el Mar Negro, otra en Asia Menor, y luego se fueron a la Magna Grecia, o luego se fueron a la península ibérica o a la costa francesa, a la Costa Azul, ¿no? Entonces, realmente es una cosa bueno, que es un fenómeno grande, ¿no? Magno, enorme, pero no es un fenómeno que ocurra en una fecha concreta, sino que es longevo. Bueno, debemos englobar, o debemos tener, pues en este caso, dos periodos. Hay dos periodos que son los más conocidos, los más tratados y los más estudiados, ¿no? En primer lugar, hay que entender también que se produce algo que cambia todas las estructuras, ¿no? Algo que produce un choque, ¿no? Ya lo hablamos en su día cuando hablamos de los pueblos del mar, lo hemos tratado, es un tema, un fenómeno convulso que trastoca todo el Mediterráneo, se producen movimientos migratorios en masa, hay desplazamientos de población, entonces pues queda un poco diluida la información en ese momento, en ese periodo posterior a la llegada de los pueblos del mar, ese conocido como periodo o época oscura, y luego aparece la época arcaica, ¿no? Que parece que empieza alrededor del siglo IX, siglo VIII, empieza a verse un poquito la luz, vuelve a haber registros históricos, en este caso pues tablillas o fuentes que nos hablan, epigrafía, todo que nos da más pistas y a partir de ahí pues escritores de época posterior quizás recogen todos estos movimientos migratorios que se produjeron en esos momentos, ¿no? Por eso hay más detalles, ¿no? Tenemos ciertos detalles sobre este proceso, ¿no? Duró muchos años, incluso hasta época clásica, o sea que estamos asistiendo a un movimiento que puede ser que empiece ya en el siglo X y acabe en el siglo VI, siglo V, o sea que estamos diciendo casi 500 años de colonización, por eso no estamos diciendo que todos se pusieran de acuerdo un día para ir a colonizar, sino que dependiendo de las circunstancias de cada territorio, de cada ciudad, pues esa polis, pues por X motivos, tuvo que buscarse la vida, tuvo Claro. que crear una colonia. Y luego esa colonia se Claro, movió había también, ¿no? causas, por ejemplo, como un exceso de población en un momento dado, que al final ellos mismos dijeran aquí no tenemos recursos suficientes, vamos a buscar otros lugares. Otra causa podría ser enfrentamientos, guerras contra otros pueblos, que al verse amenazados dijeran, bueno, este sitio no es seguro, hay que lanzarse al mar, hay que buscar algún sitio para nuestra prole, para nuestro futuro. Y bueno, esas son dos circunstancias que pueden ser muy probables para que ciertos pueblos griegos o cierto número de personas griegas se lanzaran al mar Mediterráneo a buscar un futuro mejor y un sitio donde establecerse. Y si te fijas, no dista tanto del fenómeno migratorio que estamos viendo en la actualidad, ¿no? ¿Por qué se Exactamente. mueve la gente de sus países? ¿Por qué se va de su país o de su zona? Todo el mundo querría vivir en su país y querría vivir si las condiciones fueran buenas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produce? Pues un estado de necesidad. Básicamente es eso, buscar un sitio mejor donde desarrollar tu vida, pues por X motivos, pues por guerra, por presión política, por lo que sea, ¿no? Entonces, llega un momento que el ser humano, pues lo único que busca es establecerse en un lugar donde pueda desarrollar una vida con condiciones, ¿no? Entonces, eso es básicamente lo que provocaría, en este caso, luego hablaremos con más detalle de otros aspectos que también son importantes, otras causas, pero básicamente esto es lo que provoca ese fenómeno migratorio, ¿no? Y debemos diferenciar
dos fases según nos cuentan las fuentes, ¿no? La primera, la más antigua, fue la que tuvo lugar a partir del siglo X, del primer milenio antes de Cristo, ¿eh? Y este se centró más en la zona de las islas griegas, ¿eh? Las islas del Egeo, como por ejemplo Lesbos, Samos o Rodas, ¿no? También llegó hasta las costas de Asia Menor. Recordad que en Jonia, en la zona de Caria y todo allí, se establecieron ciudades-estado que luego pasaron a estar bajo la órbita del Imperio Persa Aqueménida. Y también en la parte de las costas del Mar Negro, el Ponto Euxino, ¿no? El Mar Negro, como le llamaban los griegos, ¿no? Bueno, la segunda fase iría desde el siglo VIII hasta el siglo VI aproximadamente, antes de Cristo. Y las zonas que se eligieron pues, serían más amplias. Diríamos que se cogió la zona restante o lo que quedaba por coger del Mar Negro, del Ponto Euxino. Eso era una zona muy amplia, un territorio muy vasto y obviamente muy, muy apetecible pues, por la riqueza y la fertilidad de sus tierras, y eso pues era un caramelito, ¿no? Sin duda, ¿no? También se llegó a utilizar incluso, esto es importante, esto es un detalle que quizá llama la atención, ¿no? Algunas de esas colonias iniciales del primer periodo, de esa primera colonización, que se fundaban en formato apoiquía. La apoiquía era como la colonia comercial, ¿no? Una factoría comercial. Esas ciudades que se habían fundado en la primera fase habían crecido tanto que también necesitaban expandirse y ellas mismas entraron dentro de la fase de colonización. Entonces, esas colonias primigenias que se habían convertido en ciudades-estado pasaron a fundar sus propias colonias a su vez. O sea que es un fenómeno creciente. Por eso es importante tener claro que estamos hablando de una horquilla temporal bastante amplia, ¿no? Ciudades como Mileto, por ejemplo, ¿no? Mileto era una colonia en origen, ¿vale? Se convirtió en ciudad-estado independiente en su día y entró en esa segunda fase de colonización y llegó a fundar o asentar población propia en otras ciudades. O sea que creó sus propias colonias. Y yo Sí, pienso que esto es importante. muy curioso que una colonia, a su vez, luego, en un cierto periodo de tiempo, se vuelva como origen de otros colonos. Bueno, son Claro. las necesidades del momento, ¿no? Las ciudades van creciendo, van ganando territorio, van creciendo en población y necesitan asentar esa población y tener nuevas tierras de cultivo, porque a más bocas que alimentar, pues más tierras necesitas. Y si no te lo dan en tu patria, Claro. pues te tienes que ir a otro sitio, ¿no? Entonces, otras regiones también importantes de esta segunda fase, de esta segunda oleada de colonización, pues son, por ejemplo, zonas tan lejanas ya y más tirando hacia Occidente, como fueron la península itálica, Sicilia, lo que es la conocida o llamada la Magna Grecia, que era el sur de Italia y Sicilia, y el Mar Negro, como hemos dicho, Ponto Euxino. También se vieron afectados algunos puntos del norte de África, esto es importante, y de allí también a las costas mediterráneas de la actual Francia y España. O sea, como vemos, la primera oleada de migración y de colonización se produjo, podríamos decir, hacia Oriente, hacia la zona oriental del Mediterráneo, y esta segunda, pues, pese a que hay momentos o enclaves que se levantan también en Oriente, pero quizá fruto de esas mismas ciudades orientales, el terreno por allí ya parece que está un poco más cogido y deciden buscar Occidente como un recurso o como nuevo territorio para fundar colonias. Entonces, asistimos como a dos fases marcadas un poquito por la orientalización y la occidentalización de la colonización, ¿vale? Tenemos dos fases marcadas que son importantes. Y vayamos a hablar ahora pues, de un poquito de todo lo que tú decías, ¿no? De lo que serían las causas, ¿no? Lo que provocó que se tuviera que buscar la gente la vida lejos de su polis, ¿no? Y las principales causas, pues como bien dices y como podemos deducir, son la presión demográfica, ejercida también por la propia población interna que crecía, ¿vale? Las circunstancias son buenas, en época de bonanza la gente tiene críos, la gente tiene niños, se Claro. come bien, hay buenas cosechas y entonces la población aumenta. Entonces el terreno es el que es, ¿no? Ciudades pequeñas que tienen un territorio bastante limitado, pues obviamente no pueden dar de comer a todo el mundo. Entonces lo que se busca es buscar o encontrar nuevos territorios, nuevas tierras para que la gente se pueda asentar allí y la riqueza, podemos decir, las provisiones, el habituallamiento no se tenga que repartir Claro. entre tantas bocas, ¿no? Entonces es importante, ¿no? Aparte de eso, pues existen presiones demográficas externas, ¿no? Ya hemos hablado antes de los pueblos del mar, hablamos de los dorios, ¿no? Una etnia que también de origen indoeuropeo, que también fue bajando hacia el sur y que se desplazaron en masa. Evidentemente, esa gente te ocupa territorio, te acaba echando por las buenas o por las malas y lo que tienes que hacer es buscarte
otro sitio donde irte, ¿no? Porque si llegan y vienen con fuerza y se apropian de las tierras o te acaban expulsando, pues obviamente tienes dos opciones, o quedarte y combatir o irte a buscar una Exactamente. nueva patria. Y eso es lo que hicieron también muchas Claro. ciudades, ¿no? Luego, en esta segunda oleada, pues también la segunda oleada, evidentemente, es más reciente para los historiadores clásicos y lo que pueden hacer es recopilar más datos, ¿no? Y de esa segunda oleada, pues hay más aspectos que creemos o que creyeron que fueran relevantes para que se pudiera entender o se pudiera producir este fenómeno de la colonización. En este caso fue, pues, sobre todo la escasez o el déficit de las tierras para cultivar, que eso es muy importante también, lo hablamos, ¿no? La comida y el habituallamiento pues son fundamentales, ¿no? Para que una ciudad crezca y sin Mm. habituallamiento pues la gente se muere. Y evidentemente eso provoca que la gente que tiene o no tiene acceso a esas tierras, entramos siempre en la constante lucha entre los ricos y los pobres, ¿no? Los que acaparan tierras en su poder y no dejan que los demás las trabajen, que no las reparten y que se hacen ricos pues a costa de eso, pues evidentemente pues lo que hace eso es que el que no tiene tierras pues que tenga que buscar Claro. oportunidades allende a los mares, ¿no? Entonces tiene que buscar otro sitio donde establecerse, pues porque los propios conciudadanos suyos, que lo único que quieren es enriquecerse, pues no le dan ni la oportunidad de eso. O sea que imagínate, ¿no? Es un poco duro que te tengas que ir de tu patria porque no tengas que comer, porque el que tiene todas las Ujú. tierras no comparte. ¿Vale? Se quiere hacer rico a toda costa, ¿no? También es otro tema importante que yo creo que hay que destacar es el tema de la producción artesanal y del aumento y de la calidad de estos productos, ¿no? Los griegos, grandes comerciantes, como lo fueron los fenicios, artesanos, todo este producto que mejoraban y que se producía cierto excedente, pues obviamente es un material idóneo para comerciar. ¿Y qué hay mejor para comerciar que Claro. buscar nuevos Ujú. mercados? Buscar ¿No? clientes Entonces, a quien ofrecerle esos eso. productos. Ujú. Si los que están en tu tierra ya los tienen, o los griegos no consumen productos de griegos, pues ¿qué vas a hacer? Ir a buscar factorías o establecer factorías comerciales apoiquías en inicio, ¿no? Factorías comerciales que se acabarán convirtiendo luego en asentamientos fijos y que Claro. darán paso a ciudades. Pero en origen, ese artesanado, ese comercio floreciente, pues lo que hace es provocar la necesidad de encontrar o de buscar nuevos clientes a los que venderles tus productos, ¿no? Eso es lógico. Hay otros autores, que defienden pues, que habría otra causa, otro factor más relevante que acabó decidiendo, dictaminando esta colonización, ¿no? La lucha interna, por ejemplo, entre las propias aristocracias dentro de las ciudades griegas. Eso es importante. Porque no solo se peleaban y robaban al que tenía menos, sino que entre ellos las diferentes facciones políticas, sobre todo lo hemos visto cuando hemos hablado de la Atenas arcaica, ¿no? Que hay facciones, hay gente que se tiene que marchar, exiliados, ostracismos, etcétera, etcétera, apropiación de tierras de los demás. Entonces, las luchas internas entre estas propias aristocracias pues, provocaban que la facción que perdía, evidentemente, acababa siendo desterrada o expulsada y esa facción pues, se tenía que buscar un nuevo sitio Ujú. donde establecerse. ¿Vale? Eso es importante porque el aristócrata que se marchaba obviamente no se iba solo, se llevaba a gente con la que poder Claro. fundar una nueva ciudad y en este caso eran la gente que no tenía donde caerse muerta, esos campesinos que no tenían las condiciones o el estatus para tener tierras y que los propios aristócratas, en este caso los que vencían, se quedaban y se apropiaban de sus propiedades. Entonces, ¿qué te quedaba, no? Pues irte con ese que se iba exiliado y buscar un sitio donde tener o poder empezar una nueva vida, ¿no? O sea que, como veis, hay diversidad de causas, todas ellas yo pienso que son factibles y que se diera una en una ciudad no quiere decir que se Claro. diera en otra. O sea, que no tiene por qué ser todas las colonizaciones o todos los movimientos migratorios que hicieron los griegos para fundar ciudades, en cada ciudad se daban todas estas condiciones, no, sí, sino que en una puntual podía darse esta y en otra se daba la otra o se daba Claro. esta y la otra, ¿no? O sea que no tiene que haber una coincidencia o un elemento común en todos los movimientos migratorios, pero sí que es verdad que todos ellos empujaban a la migración pues como un Claro. proceso de salida, ¿no? Buscar un sitio nuevo Supongo y que si tuviéramos oportunidades. archivos de la procedencia de esos griegos que se fueron colonizando los territorios del Mediterráneo, posiblemente figurarían que los que colonizaron cierta ciudad de la península ibérica o los que fundaron cierta ciudad en la península ibérica procedían de tal isla del Egeo, de tal polis griega del Egeo. Los que fundaron tal ciudad en tal zona
de la Magna Grecia procederían de... Claro, si eso no lo sabemos porque a lo mejor no ha quedado, porque seguramente que no haya quedado registrado o posiblemente sí que haya alguna mención, pero claro, como bien dices tú, no serían todas las ciudades o se darían ciertas ciudades a la vez, sino que en una ciudad por X causas habría una pequeña colonización, una huida de gente, de población, y a lo mejor a X años, 10, 20, 50 años, de cualquier otra ciudad, de cualquier otra poli griega o de cualquier otra isla, por otras circunstancias diferentes o iguales, volvería a haber otra migración o otra huida de gente hacia otra parte, hacia otra esquina del inmenso Mediterráneo. Claro, sí, normalmente siempre se sabía, ¿no? O sea, fundaban la colonia los de Mileto que procedían de la ciudad de tal, o el que fundó la colonia de los foceos que fueron hasta Empurias, fundaron Ujú. Emporiae y era, primero fue la Palayápolis y luego fue la Neápolis, ¿no? Entonces, sí que sabemos que eran foceos que venían de Asia Menor y acabaron en el... en Ujú. la península ibérica, Sí, imagínate, ¿no? Qué trayecto. Pero sí que es verdad que en origen suelen mantener su procedencia, pero sí que es verdad que con el paso del tiempo, el de Mileto, cuando vino de su ciudad, quizás sí que se consideraba, podríamos decir, ciudadano de su polis. Y se había ido por X motivos a Mileto. Pero con el tiempo, con el paso de las generaciones, el de Mileto ya no se consideraba más claro, que ciudadano de Mileto. Porque ya era una propia ciudad, un ente en sí, ¿no? Entonces se pierden o se van perdiendo poco a poco los lazos con las ujú, metrópolis, ¿no? Eso es evidente. La colonia pasa a ser importante, incluso metrópolis que pueden llegar a ser mucho más poderosas y más potentes que sus claro. metrópolis de origen. O sea que Se produciría la esto es un fenómeno. curiosidad de que le preguntarían y dirían, no, yo soy griego de Ampurias. Claro, no diría soy Exactamente. de Focea, ¿no? Pues, Focea ya había pasado la historia, ¿no? Que los aquemenidas le dieron duro, ¿no? Pero sí que es verdad que con el paso del tiempo se pierde esa identidad original y cada uno pues se siente como se siente. Un poquito como lo moderno, ¿no? Yo qué sé, si los españoles se fueron en los años 60, 70 a Alemania, si ese español tuvo un hijo, pues el hijo quizá a lo mejor se sentía español todavía, Claro, pero el nieto quizá ya no se exactamente. sienta ni español, Mm, ya se sienta claro, alemán, ¿no? Por ejemplo, por decirlo, o el que se fue a Sudamérica, o los de Sudamérica que vinieron aquí a España, ¿no? Entonces, en el momento que te integras dentro de la cultura y del país en el que estás, pues quizá pierdes esta identidad originaria de tus antepasados, ¿no? Entonces yo pienso que esto se claro. produciría igual, es un Ujú. fenómeno natural. ¿Eh? Bueno, si te parece, hablamos un poquito sobre la expedición en sí, cómo se montaba una expedición, quién la conformaba y sobre todo cuáles eran los requisitos que buscaban los griegos a la hora de montar o de buscar una colonia, ¿no? De buscar una fundación, un territorio donde establecerse. Lo importante era, sobre todo, antes de nada, acudir al oráculo. Un viaje de estas características sin una profecía de oráculo, lo que pasa es que tú y yo ya sabemos que los Bueno, oráculos suelen decir lo que sí. uno quiere escuchar, ¿no? Y te dice, no, no, tú ves allí y tírate a la mar. Y luego la expedición no llegaba pues porque era consumida por una tormenta, ¿no? Yo qué sé, Creo vete a que los saber, persas ¿no? también conocían de primera mano al oráculo. Correcto, correcto. Vete a saber. Iba a lo mejor el jefe de expedición y le decía al oráculo, oye, tú, si viene alguien a consultar, dile que la expedición va a salir de puta madre o tal. O le decía, o iba el de la facción contraria, ¿no? El que lo iba a expulsar decía, no, no, dile que la expedición va a salir de maravilla y tal, para sacárselo de encima, ¿no? O sea, imagínate, vete a saber lo que podía ocurrir. Lo que sí que es verdad es que el oráculo tenía que darle aprobación a este proyecto y, bueno, se designaba entonces a un jefe de expedición, al llamado Oikistes, o el Oikistes era el jefe podemos decir, de la expedición migratoria o de la expedición colonizadora, ¿no? Eso es muy importante, que sobre todo solía pertenecer a la clase aristocrática. No quiere decir que siempre fuera así, pero sí que es verdad que buscaban siempre a alguien que dirigiera, a alguien que tuviera cierto don de gentes y que tuviera cierto prestigio, ¿no? Entonces lo importante era tener un buen director de expedición, que luego a lo mejor no tenía ni idea y te enviaba a cualquier parte, pero bueno, a lo mejor luego mira a Eneas, ¿no? Saliendo de Troya y mira dónde llegó y acabó en Alba Longa y fundó, luego sus descendientes fundaron Roma. O sea, imagínate lo que puede salir de una expedición que va así un poco a la virulé sin saber dónde va, ¿no? Bueno,
este grupo de colonos, este grupo de viajeros, pues normalmente no solía ser muy numeroso, por lo menos en un inicio, hasta que no tuvieran un lugar fijo donde establecerse, ¿no? Que podría haber un poco de aventureros, ¿no? Serían un pequeño grupo de aventureros que se lanzaba a la mar y que buscaba un emplazamiento adecuado que reuniera las condiciones óptimas, y imagino que cuando lo encontraban sí que regresarían, pues para decirle al grueso a la tropa, ¿no? Es decir, oye, que ya os podéis venir, que hemos encontrado una situación o un punto donde nos podemos establecer. No creo que echaran a 15 trirremes Claro. cargados de gente y le dijeran os buscáis la vida, ¿no? Sino que había primero una expedición previa que buscaba un lugar donde sentarse, que reuniera todas las condiciones. No te ibas a tirar al mar o a la mar sin saber a dónde te ibas a dirigir, ¿no? Y más los griegos, que siempre a estas alturas del partido ya Mm, eran grandes navegantes y conocían cómo era el Mediterráneo y dónde se podían establecer claro. las costas y todo, ¿no? Entonces, yo pienso Una que había avanzadilla. Una un orden avanzadilla. establecido. Incluso es Correcto. posible, ¿no? Que tuvieran ya cierta información antes de partir hasta cierto punto, con los mapas de aquella época o incluso de oídas, de cualquier otra, Sí, mapas pocos no creo que tuvieran, pero bueno, se por lo que guiaban más iban por lo que viendo. veían y todo, Y porque los mapas son cartográficos ya posteriores, son ¿no? muy posteriores, los Sí, griegos poco o tendrían, por pero bueno. referencias de otras colonias, de que en ciertas zonas Mm. se encontraba una zona bastante fértil o que se podía sacar ciertos recursos y entonces, claro, al tener ya cierta información, una primera avanzadilla para comprobar que esto fuera cierto y luego ya zarparía al grueso de la expedición. Sí, es lo que te digo, no te ibas a arriesgar a ir hacia un lugar sin saber lo que te ibas a encontrar, ¿no? Las referencias de oídas, otros comerciantes que habían pasado por la zona, que habían comerciado con según qué tribus de aquella región, podían decirte pues que aquel territorio estaba bien, por ejemplo, algún viajero que hubiese llegado a la ciudad y que hubiese tenido contactos con un personaje importante que le hubiese ya explicado algo sobre algún territorio lejano y le hubiese dado algún dato, ¿no? Allá donde se levantan las columnas de Hércules, tal. Entonces, más o menos la gente sabía dónde se encontraban ciertas cosas, o la isla de tal. Entonces, la gente sabía moverse, ¿no? En este momento, los griegos ya eran unos expertos navegantes. Y bueno, tenían conocimientos de las costas del Mediterráneo y lo tenían todo más que calculado. Evidentemente no se iban a tirar a la piscina sin agua. Ellos ya lo tenían todo bastante claro. Otra cosa es que tuvieran que salir por patas por una cuestión de una guerra o de un Claro. conflicto y tuvieran que escaparse porque si no les mataban, ¿no? Entonces, eso sí que ya hace que tengan que salir un poco más a lo loco, ¿no? Definiremos, si te parece, un poquito los lugares o las características que tenían que tener estos lugares escogidos para hacer la colonia. El principal, evidentemente, era que fuese accesible Ujú. por mar. Llegas por mar y que puedas recibir provisiones y avituallamiento en una tierra que es extranjera que no conoces. Entonces es importante que tengan buen acceso por mar. También que se pudiese defender con Claro. relativa facilidad. Te metías en un territorio que no conocías a quién tenías alrededor. Evidentemente buscabas unas condiciones de defensa óptimas, ¿no? Se solía o se acostumbraba a usar el formato de islas. Se buscaban islas que estuvieran cerca Ujú. de la tierra, sería tierra firme, y se establecía allí una colonia inicial hasta que se podía establecer un contacto o se podía ver que había seguridad para establecerse. Por ejemplo, la colonia de Ampurias. Todos sabemos que la colonia de Ampurias pues tenía eso, se estableció primero una pequeña colonia, una pequeña fundación en un islote que había cercano a la propia costa, y cuando los griegos establecieron sus contactos con los indígenas, vieron que la zona era factible y pudieron establecerse, pues se pasaron a tierra, ¿no? O sea, fundaron de la Palayápolis, la ciudad antigua, pasaron a la Neápolis, a la ciudad nueva que ya estaba Ujú. asentada en tierra firme, ¿no? Pero bueno, es Sí, importante esto, ¿no? Entender que hay que tener un conocimiento previo y unas condiciones claro. seguras antes de pasar al Claro. establecimiento definitivo, ¿no? También buscaban pues que el territorio circundante pues fuera fértil, que tuviera agua. Evidentemente buscas eso, ¿no? Si ya te huyes de tu ciudad o te vas de tu ciudad porque no tienes todo eso, pues buscas un sitio donde te lo pueda ofrecer. Tierras fértiles, zonas de cultivo amplias, que tuviera fuentes de agua dulce cercana para poder regar esas tierras, ríos, lagos, embalses, cualquier cosa, ¿no? Todo era factible y todo servía para cultivar. Y también poseer pues
que estuviera ubicado cerca de núcleos de población indígena con los que poder intercambiar, poder comerciar, etcétera, etcétera. Ya os habéis dicho antes pues, que había emplazamientos o enclaves que acabaron convirtiéndose en ciudades, pero que en un inicio fueron factorías comerciales y buscaban simplemente esto, ¿no? El intercambio de materias primas. O sea que también había un interés comercial. No solo la gente huía por hambre, por movimientos migratorios, por falta de tierra o por crisis internas, sino que muchos también empezaron a fundar colonias más de tipo comercial que acabaron convirtiéndose en ciudades grandes, como fue los foceos, evidentemente huyeron de Persia, pero establecieron Ampurias pues como Masalia o Ujú. Masilia, lo que es Marsella, que también era focea, lo establecieron pues como una colonia comercial, ¿no? En principio como un punto de intercambio y a partir de ahí pues te vas estableciendo, te vas entrando, entrando en la propia sociedad indígena, vas intercambiándote con ellos, monedas, porque acaban incluso los indígenas, las propias tribus acaban absorbiendo la Ujú. moneda que traían los griegos, ¿no? Entonces, quieras que no, pues se produce una asimilación y poco a poco pues se van integrando las dos culturas y se acaba formando incluso una sola ciudad. Sabemos que Ampurias, pues es el caso que nos coge más cerca, pues sabemos que sí que es verdad que se fundó una ciudad al lado del núcleo ibérico, manteniendo las distancias, pero no es descartable que en algún momento determinado indígenas estuvieran viviendo en la propia ciudad griega. O sea que por eso de facilitar las cosas y de que se acaban integrando y llegue un punto pues que todos se consideraran griegos o todos se Ujú. consideraran Claro. emporitanos, ¿no? Entonces, todos estos factores, pues si se podían encontrar en un solo lugar, pues mucho mejor, ¿no? Entonces ya tenías el lugar idóneo para sentarte, ¿no? Y lo más probable es que un territorio que tuviese todas esas características, que tuviese todos estos factores que hemos definido, pues lo más lógico es Estuviera que estuviera ya poblado. ocupado, Ujú. ¿no? Entonces, sí, eso es el riesgo que te puedes encontrar, ¿no? Existía pues probabilidad, una alta probabilidad de que los recién llegados pues tuviesen que negociar o incluso llegado el caso enfrentarse con los Ujú. autóctonos, con los indígenas, ¿no? Y de esto pues las fuentes suelen hablar bastante poco. ¿Vale? Porque no se le quiere dar esta visión o no se le quiso dar esta visión de ocupación ni de conquista hasta cierto punto, y de llegamos Ujú. aquí y nos quedamos lo que hay aquí. No, era más, se vendió un poco más el producto de colonización como una entrada pacífica, una llegada pacífica, un intercambio, etcétera, etcétera. Pero no Claro. siempre fue así, ¿vale? No siempre fue así. Evidentemente, cuando llegas y no tienes patria a la que volver, pues te pones aquí y bueno, y si te tienes que enfrentar a alguien y anteponer tu palabra y tu todo a esa gente que ya estaba viviendo allí antes, pues no será ni la primera ni la última vez que ocurriría, ¿no? Y los griegos no iban a ser diferentes de los demás. Parece ser, o parece que los griegos llegaban y pedían permiso. Oye, perdona, ¿me puedo asentar en este islote y luego hacerte una ciudad aquí? Con el tiempo seguramente que habría beneficios por parte de los indígenas, ¿no? Ujú. Obtendrían beneficios. Pero inicialmente, pues es chocante que venga alguien y se siente al lado, o se asiente al lado de tu ciudad, funde otra, la haga más grande, incluso te acabe absorbiendo. Entonces, es normal que hubiese también algunas tensiones entre recién llegados y autóctonos. Eso pasa también Claro. hoy en día, ¿no? O sea que realmente lo extranjero, lo que viene de fuera, pues siempre nos causa un poco de temor y a alguien le causa incluso repulsión y odio, ¿no? Entonces, imagínate, tú estás con tu vida tan tranquilo en lo que será luego Ampurias, tienes tu ciudad allí íbera, estás tan tranquilo y de repente ves llegar gente en barcos extraños que tú no habías visto nunca, se asientan allí, te fundan una ciudad y los tienes primero en una isla y al día siguiente te levantas por la mañana y los tienes construyendo una ciudad al Claro. lado de la tuya. O sea que es un poco Supongo que se llamativo, ¿no? producirían diferentes entradas, ¿no? En algunas sí que tendrían que ponerse manos a la obra y luchar contra los autóctonos, contra los indígenas. En otra posiblemente tendrían algo bueno que ofrecer a esos indígenas y los indígenas los verían como algo bueno que ellos vinieran porque se iban a llevar algo de provecho y entonces sí que hubiera, digamos, ahí una bienvenida, digamos, pacífica y luego se producirían circunstancias pues cruzadas. O sea, a lo mejor al principio lucharían, cuando vieron que no podían con ellos, a lo mejor se replegarían, intentarían en otra zona, luego entablarían acuerdos y bueno, se producirían diferentes circunstancias y diferentes, digamos, relaciones.
Correcto, correcto. Lo que sí que es verdad que hay evidencias, se han hallado evidencias arqueológicas en algunos puntos, en algunas colonias, antiguas colonias griegas, que evidenciaban pues que en los estratos, podríamos decir, más bajos, las capas más bajas de esas excavaciones, pues han encontrado eh, restos de fuego, de destrucción. Y Claro. eso pues nos indica que en determinadas ocasiones también es verdad que para imponerse a las poblaciones autóctonas pues tuvieron que usar la fuerza y la violencia, ¿no? Algo que viene inherente en las culturas antiguas y Sí. en las modernas también, Mm. para que no nos vamos a engañar. Pero sí que es verdad que según cada circunstancia y según las personas y todo lo que te encontraras, pues obviamente pues podía producirse una cosa u otra, ¿no? Como hemos hablado antes de las causas que provocaron la migración, pues lo mismo podía ocurrirse con el tema este del contacto con las gentes autóctonas, ¿no? Eh, También es verdad que la propia expedición, los propios griegos, ya hemos dicho antes, que no hacían, o las fundaciones no las hacían de carácter privado. Es decir, no iba el Oikistés y decía, yo fundo esta ciudad en nombre de mi familia, de tal, de cual, o tal. No, no, sino que en origen siempre lo hacían en nombre de la polis, ¿vale? O sea, que es decir, cuando los foceos llegaron a Ampurias, pues fundaron en nombre de Focea, ¿no? No fundaron en nombre de Loiquistés que dirigía la expedición. A ver si Ujú. me explico. Es más que nada que era un carácter oficial, pero no público, no privado, ¿vale? Entonces esto es importante porque también se traían elementos sagrados los griegos desde sus tierras, desde sus colonias, perdón, desde sus metrópolis, como podían ser el fuego sagrado de la ciudad, ¿no? Eso que indica o deja claro que había una relación entre el colonizador Ujú. y la ciudad de origen, de la que partía, ¿no? También llevaban pues, sus propias deidades protectoras y yo qué sé, si los que fundaban eran de Córcira, perdón, de Corinto, y en Corinto, cuando fundaron Córcira, la deidad preeminente era Apolo. Ujú. Me lo estoy inventando, que nadie vaya a buscar ahora si era Apolo o no. A lo mejor lo he hecho así a lo loco, ¿no? Pero quizá en Corinto pues fue Apolo o Hermes, lo que sea, pues llevaban una estatua de Hermes o de Apolo y la ponían allí en la propia Claro. ciudad de Córcira, ¿no? Para sentirse un poco pues como Ujú. en casa. ¿Mm? Bueno, además de esto, pues en el ámbito político también es importante destacar que las fundaciones conservaban también las instituciones originales de sus propias metrópolis, ¿vale? Aunque con el devenir de los años, pues también es verdad, con las décadas, las generaciones, pues algunas llegaron incluso a cambiar de sistema de gobierno. Es decir, si en tu polis había una democracia, normalmente instaurabas una democracia. Si había una oligarquía, pues una oligarquía. Si había una monarquía, monarquía, tiranía, tiranía. Pero con el tiempo, pues evidentemente, dependiendo de las circunstancias, de la zona, de los que gobernaran, etcétera, etcétera, pues el régimen político podía llegar a cambiar. O sea que esto no hay nada escrito tampoco que nos diga hay una fórmula correcta o la colonización se hacía de esta manera o de la otra. Como podéis ver, hay un amplio abanico de posibilidades en todos los aspectos, ¿no? Se conoce también, además, que pese a la distancia que había de algunas colonias respecto a sus ciudades madres, a sus madres patrias, muchas acabaron por convertirse en ciudades autónomas pero mantuvieron los contactos comerciales con su metrópolis de origen. Es decir, si Córcira, colonia de Corinto, se marcha lejos de la patria y se erige en una ciudad o en una potencia importante, no tiene por qué dejar de comerciar con su ciudad de origen, sino que realmente había rutas comerciales y lazos comerciales con ellas, como los podía haber Claro. también políticos, ¿vale? Es más, lo hemos dicho antes, podía darse el caso de que con el paso del tiempo pues alguna colonia adquiriese más importancia que su propia metrópolis. O sea que es verdad que podía ser que llegara a ser incluso más importante y la propia ciudad de origen, la madre patria, pudiera llegar a pedir ayuda en un momento determinado a la colonia. O sea, diciendo, tú que provienes de mis entrañas, ven aquí y ayúdame ahora que tengo una dificultad con la ciudad de tal, ¿no? Entonces, quizá apelando un poco a ese sentimiento patrio, ¿no? Pues se pedía que le asistiera en momentos determinados. Pero también se podía producir el efecto contrario, o sea, el efecto adverso. O sea, que Colonia y Metrópolis se llegaran a declarar la guerra entre ellos. De hecho, una de ellas, el caso más importante y más destacado de todo esto, es el de Corinto con Córcira.
que ya hemos dicho antes, Córcira, como la queréis llamar, ¿vale? Esa fue la causa, una de las causas principales en las que se escudaron para iniciar uno de los mayores conflictos de la Grecia clásica, que fue las guerras del Peloponeso. O sea, que todo empezó con esa discusión, con ese mal rollo entre Córcira y Corinto. Los corintios pidieron ayuda a unos y los corcirenses a otro. Y ya la tenemos liada. Unos a la Liga de Delos y otros a la Liga del Peloponeso. O Sí. sea que imagínate, ¿no? Es importante, es destacar todo esto, ¿no? Bueno, yo creo que más o menos con todo esto ya hemos definido, ya os he explicado, hemos tratado de profundizar un poquito en todo lo que movía esto. También importante, destaco en el capítulo el tema de la importancia de la colonización fenicia. No le quiero restar importancia ni mucho menos, porque los fenicios fueron grandes colonizadores también, grandes constructores de ciudades, de factorías, grandes comerciantes. Incluso los propios griegos y los propios fenicios llegaron a establecer contactos comerciales e incluso mal rollo. De hecho, los cartagineses, originarios de Tiro, fenicios, los púnicos y los griegos, se disputaron la isla de Sicilia durante muchísimos años. O sea que hubo momentos en que la isla de Sicilia estaba la mitad para los cartagineses y la mitad para los griegos. Y tenían cada uno sus colonias establecidas allí. Córcega, Sardeña, todas estas ciudades también. Perdón, todas estas islas también, ¿no? Focos de conflicto. O sea que no solo los griegos dominaron el mar, sino también los fenicios y luego los cartagineses, ¿no? Que eran fenicios también, pero sabían, podemos decir, Cartago, colonia de Tiro, llegó a convertirse en uno de los imperios más grandes que le disputó el Mediterráneo a Roma. O sea que imagínate, ¿no? Una colonia, lo importante que es una colonia de refugiados, según dice el mito, ¿no? De refugiados de Tiro, que huyó por circunstancias X. Esto es lo que dice la leyenda. La realidad seguramente fue que por presión demográfica, pues por todo lo que hemos dicho antes, ¿no? Estos tirios se llegaron a la costa norte de África, fundaron Cartago, tuvieron sus más y sus menos seguramente con los que vivían allí, pero acabaron erigiéndose en un poderoso imperio que acabó disputándole el poder primero a los griegos en Sicilia, en Córcega y en Sardeña, y luego incluso enfrentándose a la todopoderosa República Romana, llegando a crear pues tres de las grandes guerras o tres de los mayores conflictos del mundo antiguo, ¿no? Las guerras púnicas. O sea que, como podéis ver, no era una cosa exclusiva de los griegos en la colonización, no era exclusiva de los fenicios y no era exclusiva de los cartagineses. Sí que es verdad que estas son las tres culturas que más dominaron los mares y que se establecieron en el Mediterráneo. También es verdad que los etruscos, por ejemplo, también tenían flotas y también tuvieron sus más y sus menos con los fenicios y con los cartagineses, pues por el control de zonas de Córcega y Sardeña, ¿no? O sea que, como veis, es un momento revuelto donde se mezcla un poco la competitividad comercial, la competitividad colonizadora y el interés de control por las rutas comerciales, ¿no? Y todo es eso, ¿no? Realmente la colonización nace como un fenómeno, podríamos decir, de tiempos de crisis, para asentar gente que se había quedado sin lugar donde establecerse, para dar de comer a todo el mundo, a todas esas bocas de alimentar que sobraban, pero también nace como un fenómeno de necesidad comercial y económica. O sea que realmente podemos ver que hay incluso una evolución, un crecimiento de esas colonias que acaban convirtiéndose incluso en ciudades más importantes que sus propias metrópolis, ¿no? Más o menos esto es lo que he querido yo explicar en este. Es muy resumido, evidentemente. El libro no es grande, son 139 páginas y los capítulos son de 5 o 6 páginas y tratan de arrojar pues una visión un poco global, general, y que el que esté interesado pues que luego pueda profundizar e irse a un manual, buscar sobre la colonización. Pues yo quiero saber más sobre la colonización griega. Quiero saber más sobre la muerte de Alejandro, quiero saber más sobre Pirro, rey del Épiro, quiero saber más sobre las causas que iniciaron las guerras del Peloponeso. Pues yo os doy aquí las 4 pinceladas más básicas, os lo explico, os capto, os llamo la atención con estos capitulitos y vosotros como lectores pues tenéis la obligación, los deberes, de ampliar vuestro conocimiento pues buscando fuentes más amplias y buscando pues de profundizar un poco más. Oye, yo os pongo la miel en los labios, no os voy a dar Claro. todo el panal, os daré solo la miel para que os guste, ¿no? Entonces, luego, sobre todo, esto es importante, que en este fenómeno, en este caso, hablando de la colonización griega,
pues que se haya despertado el gusanillo. Luego, si tenemos oportunidad, como tenemos ahora, de hablarlo en tu programa y de debatirlo y de explicarlo un poquito más a fondo, pues oye, encantado. Yo siempre pienso que esto es algo que le da más calidad. O sea, que si te compras el libro, ¿no? Si te compras el libro, lees el capítulo de la colonización griega, te gusta, luego ves este programa y te despertamos un poco la curiosidad y conseguimos, entre Gerión y yo, conseguimos entre los dos, que tú te vayas a un manual de historia, busques más sobre la colonización griega, te documentes, busques cuáles fueron las colonias más importantes, qué ciudades se colonizaron en la primera oleada, en la segunda, o otra teoría, porque puede haber otra teoría, realmente no existe la verdad absoluta, y más en unos tiempos tan poco documentados como son quizás ese primer milenio, esa primera fase de colonización. Pues oye, ya me Claro. considero que hemos hecho los deberes. No Sí, sé, yo creo que tú. que es un buen caramelito, ¿no? Para los oyentes este capítulo. Y si, como tú bien dices, conseguimos que los oyentes al final amplíen conocimientos y busquen en otras fuentes, yo creo que hemos conseguido, digamos, el objetivo que tiene la divulgación, acercar la cultura y la historia a los oyentes y que la historia y la cultura llegue a muchas personas y sirva para que tengan, digamos, una mayor visión de la historia. Que yo creo que conociendo la historia, la frase mítica, que conociendo nuestro pasado, conoceremos mejor nuestro futuro y el presente. Bueno, de recordar a los oyentes que en la descripción del audio dejaré los enlaces a tu página web, Sergio, donde pueden Ujú. adquirir tus libros y también donde tienen acceso a todos sus trabajos, un montón de artículos que has hecho a lo largo de estos años y que bueno, que todos estos artículos los pueden consultar gratuitamente. Es una maravilla el poder tener tanta información y tantos capítulos de la historia. Dejaré también el enlace a Amazon para que puedan adquirir también Mm. el libro. Y también dejaré el enlace a tu canal de YouTube, que tienes un canal de YouTube donde cuelgas un montón de conferencias, de charlas, de entrevistas y de reuniones que haces con otros compañeros del mundo de la divulgación y que son muy, muy interesantes. Decir que vamos a proceder a sortear un ejemplar de este libro entre los fans de la Biblioteca de la Historia, que los fans estén atentos a los mensajes que ponemos en la comunidad y procederemos al sorteo de este nuevo ¿Sabías qué? Un paseo por la antigua Grecia, que la verdad que es una maravilla, como bien has comentado anteriormente, Sergio. No se trata de profundizar muchísimo en los temas, sino de hacer una visión global de un tema en concreto, en este caso de varios capítulos de la historia de la antigua Grecia, que yo ya te comenté que a mí estos libros me encantan porque son libros que se leen muy fácil, que te dan una visión global de un capítulo concreto de la historia y ya te puedes hacer una idea de lo que más o menos ocurrió en cierta época, lo que le ocurrió a cierto personaje o la historia de cierto personaje. Y vamos, a mí la verdad que estos libros, ya te lo he comentado muchas veces me gustan mucho. Como siempre, Sergio, un placer. Un placer tenerte en estos micrófonos. Sabes que es tu casa y que puedes venir siempre que quieras para darnos a conocer tus Con hambre, trabajos. Sí, para cenar. Para cualquier día me presento a cenar en tu casa, ¿eh? un Ya que placer. me Pues invitas. vamos, ya sabes que vas a tener un plato de comida y tu postre y lo que quieras. Y la verdad que, que yo siempre estoy dispuesto a que todos tus trabajos, todos tus libros, nos los presentes aquí en la Biblioteca de la Historia, porque nos cuentas también la historia de una manera muy amena, de una manera muy comprensible. Y bueno, y así ayudamos a lo que es el objetivo de la Biblioteca de la Historia, del grupo de divulgadores de la historia, que es acercar la historia a todas las personas, cuantas más personas mejor, porque creemos que la cultura es muy importante, visto los tiempos que corremos hoy en día. Sí, pues bueno, un verdadero placer, como siempre, jefe. Ya sabes que yo encantado de que me invites, de que no solo se me escuchen las arenas del tiempo
que Sí. van sonando y que van saliendo muchos programas, que tenemos la saga de Atenas, que tenemos lo que hemos empezado con Ángel de las legiones altoimperiales, ¿no? El Que están reclutamiento, gustando etcétera, etcétera. muchísimo. Están gustando Y muchísimo. sí, sí, hombre, yo me sorprendo por eso, tiene muchísimas escuchas, yo encantado y bueno, cuando vuelva a Atenas, pues ya volverá a Atenas, pero bueno, que esta faceta también de vernos por YouTube, pues también es Mm. algo interesante, ¿no? Que es novedoso, que también te felicito, muchas gracias por compartir también los enlaces de mis directos y de mis charlas y conferencias que hacemos junto con Ángel Portillo y decirte pues que nada, que lo mismo que hemos hablado hoy de la colonización griega, pues cualquier día, cualquier momento, pues retomamos o cogemos cualquier otro capítulo de estos que tenemos en este ¿Sabías qué? O en el de Un paseo por la Exactamente. antigua Roma o en el primero y volvemos a hacer este formato que espero que guste, que también se nos vea hablando y que se nos vea el careto, pues también a veces es Sí. divertido. Pero bueno, pero que es un formato que está en auge y que nada, que yo te deseo también mucha fortuna en esta parte del proyecto, que todo lo que podamos hacer o que puedas hacer en iVoox y que se pueda escuchar, pues también se puede hacer por YouTube, que tengas mucha suerte en el canal. Que la gente se suscriba, sobre todo importante, porque a partir de ahora, pues todo el contenido este que pueda entrar en la Biblioteca de la Historia en formato YouTube, pues también va a ser de calidad. Y bueno, y que nada, que lo dicho, que aquí encantado, que ya sortearemos el libro y que si es necesario, pues quedamos otro Claro que día, sí. seguimos charlando de Grecia, de Roma, de lo que haga falta. Ya sabes que conmigo hasta las puertas del Pues Hades. muchísimas gracias, Sergio, que los dioses te oigan. Y nada, seguimos en contacto y seguimos trayéndole a los oyentes más capítulos de la historia. Un placer. Un placer, un saludo a todos.